Bueno, empezamos con el desvanecido y vamos a iniciar con la número 3. Palanca abierta, palanca cerrada, como ustedes quieran iniciar. Esto es simplemente para empezar a marcar las oscuridades, para empezar a delimitar esa zona oscura, esa zona donde ya no tenemos que subir más que esta primera vez. Es la base realmente de todo el corte. Entonces, pues sí, empezamos con la 3. Yo en este caso lo inicio con palanca cerrada porque yo tengo un poquito más de experiencia. Si se dan cuenta, yo aquí ya empiezo a usar el cuchareo, pero igual hago cortes rectos, esto dependiendo de a qué altura realmente lo quiero. Si ya es muy arriba, cuchareo. Si es un poquito más abajo, corte recto. Pero pues si traten de pasar bien la 3, traten de delimitar bien toda esa oscuridad que ustedes quieren tener en el desvanecido. Y pues nada más, aquí no hay otra técnica que mostrar. Simplemente la técnica sería hacerlo lo mejor posible, porque pues es el primer corte que hacemos. Y pues al final sí es algo que termina de ayudar a toda la estructura final en el desvanecido. Aquí ya empezamos a trabajar con la acero, entonces sin peineta, palanca cerrada y empezar a marcar la primera línea de claridad, marcarla bien, un poquito de cuchareo para hacernos un poquito más fácil la tarea en el desvanecido ya después. Entonces un poquito de cuchareo para empezar a marcar la primera línea con la acero. Una recomendación que les voy a dar para la parte del cerquillo es justamente no marcar como 1 centímetro de la parte del cerquillo para que quede oscura naturalmente sin la necesidad de usar pigmentación, porque pues para principiantes es algo muy difícil la pigmentación. Yo creo que eso lo podemos ver más adelante y es una recomendación bastante buena, como no marcar 1 centímetro para que el cerquillo quede oscuro naturalmente. Ok, ya marcando el acero, sí les recomiendo hacer énfasis en volverlo a pasar muchas veces, no tantas como para llegar a incomodar al cliente, pero sí pasarla ya cuando ustedes sientan que ya no quita nada. ¿Por qué? Porque pues es más sencillo así empezar el desvanecido, y pues no dejar marcado tantas líneas, obviamente sin tener que subir más el acero, solamente en esa zona que ya ustedes delimitaron como la parte del acero cerrada, seguir pasando la máquina para dejar lo más limpio posible toda esa zona. Y aquí justamente les muestro como toda la parte blanca que vamos dejando y ya los diferentes tonos que se empiezan a ver en el desvanecido y las líneas, justamente la parte de los grises y la parte de más oscuridad. Entonces pues yo aquí voy a empezar a abrir con palanca abierta la primera línea del acero, pero igual ustedes en este paso o pueden hacer lo mismo con la palanca abierta o pueden ya empezar a quitar la parte de la trimmer para ampliar todavía más la parte de los blancos en el desvanecido. Y lo mismo que con el acero, al final sigo pasando mucho la máquina, sigo haciendo mucho énfasis en el acero ahora con palanca abierta, y pues lo mismo, esto me ayuda a seguir quitando zonas, aclarar un poquito más, no sin subir obviamente ya más el acero, pero pues sí me ayuda ya a ir marcando el desvanecido, las claridades, y esto sí se los recomiendo, de verdad. El acero es lo que hace todo el desvanecido, lo que hace la diferencia. Si tu corte tiene una buena acero, seguramente va a ser un buen desvanecido. Y aquí es donde empezamos con la trimmer, ya teniendo bien como toda la base de los blancos, pues ya me gusta terminarla, ya me gusta pasar la trimmer, igual porque aquí yo ya empiezo a marcar el cerquillo. Ya cuando uso la trimmer realmente la uso para cosas donde la voy a usar, no valga la redundancia, empezar a marcar los detalles, ya me gusta empezar a quitar el cabello que me sobra, y pues sí, marcar los detalles y quitar el cabello, todo lo que tenga que ver con la trimmer ya lo empiezo a hacer, sobre todo los detalles, porque ya al empezar a usar la 1, la 1,5, tal vez peinetas que quitan un poquito más de oscuridad, zonas donde quiero dejar oscuridad, ya me gusta como detallarlas, no bien, pero ya empezar a detallarlas para que yo al momento de desvanecer con esas peinetas no las tenga que quitar o pase un poquito de más y terminen perdiendo esa oscuridad que quiero obtener. Entonces les recomiendo igual empezar a detallar, quitar el cabello que queda de la base con la trimmer y empezar a cuidar esos detalles en el corte, como la zona del cerquillo y cosas que ustedes quieran dejar con más oscuridad al final.
empezamos con la número 2. Palanca abierta, usando ya el cuchareo, marcándolo bien, no tratar de subir el corte, son cositas que ya empieza a ver el resultado. Con la 2 ya se empieza a ver un poco más claro el desvanecido, ya podemos igual delimitar bien la zona de los oscuros. Y pues sí, pasar bien la máquina, saber cuándo corta, cuándo no, dónde pasarla, dónde sí. Yo les recomiendo que con la 2 sea un poquito ya más marcado el cuchareo, porque si ya lo hacemos recto probablemente terminemos de subir toda esa oscuridad, y justamente lo que no queremos es eso. Entonces sí, con la 2 cerrando poco a poco, cuchareo, tratar de no subir demasiado y empezar a respetar ya justamente lo del cerquillo con la oscuridad. No tratar de llevar la máquina ahí, y si la llevamos, como que igual buscar el ángulo para justamente no pasarlo recto y que no se quita o se pierde esa oscuridad que queremos obtener al final. Ahora con la 1, la 1 sí ya empieza a ver un poquito más de cambio en la manera de usar. Aquí hay de dos: o empiezas con cuchareo, o yo te puedo recomendar ya empezar a usar las esquinitas de la máquina. Cualquiera de las dos, si quieres usar las dos como ya las uso, igual puedes usar esas dos técnicas. Ya hay que empezar a usar la cuchilla completa, pero igual hay que empezar a usar las esquinitas de la cuchilla para justamente con la 1. A mí ya no me gusta tanto como desvanecer en total la línea de la 1, sino como ir dejando ciertas zonas, empezar a ver como la claridad que va agarrando el corte. Y con las esquinas de la máquina me ayudo mucho de eso. Entonces usen las esquinitas con la 1, ya empiecen a hacerlo, empiecen a acomodarse así, para que vayan sabiendo dónde queda línea, dónde dejar un poquito más oscuro, dónde tal vez la oscuridad hace que se pierda el desvanecido. Son cositas que al final, si van usando y van practicando la técnica, son cosas que suman demasiado al desvanecido. Entonces sí, así como hay partes donde solo uso la esquinita de la máquina, hay partes donde trato de usar toda la cuchilla, y pues es algo que uso mucho, es algo que les recomiendo. Y pues ya aquí ya empieza como a detallarse el corte, ¿no? Realmente aquí ya empezamos a pulir, ahí empezamos a saber usar la máquina un poquito más. Ya no es tanto meter cuchillas, sino es como empezar a estructurar ya bien el desvanecido, empezar a limpiarlo y pues empezar a darle ese acabado final.
Ya con la media me olvido totalmente de usar cuchilla, ya aquí, por más que en el video se aprecie que se ocupa toda la cuchilla, realmente ya aquí estoy solamente usando las esquinitas. Y sí, o sea, ya aquí ya es otra cosa, el desvanecido ya es solamente detallado, es solamente saber dónde sí, dónde no, a qué zona le hace falta un poquito más de claridad, a qué zona le falta un poquito más de oscuridad, es donde obviamente no se va a pasar la máquina, pero sí ya es totalmente esquina, 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 justamente porque ya estamos en esa zona de finales. Entonces sí, ya es solamente detallar y seguir quitando ciertas zonas nada más. Ya realmente no se tiene que tocar demasiado el desvanecido porque pues en un error de principiantes la verdad muchas veces se llegaba a subir el corte. Entonces ya con la 1, desde que ya empiezas a cerrar un poquito más la palanca, ya realmente empiezas a usar más las esquinas para evitar ese tipo de tropiezos o ese tipo de errores en el corte y pues no subir tanto el desvanecido. Ok, en esta parte del video justamente se alcanza como yo la media la llevo a subir un poquito más de su zona o de su sección, por si la quieres ver así. Lo llevo un poquito más arriba, a donde no se debería, tal vez si eres un poquito principiante con esta técnica. Ya si la tienes dominada, seguramente lo vas a poder hacer después. La esquinita subirlo un poquito más, pues saber dónde sí y dónde no, ya con un poquito más de precaución. Pero esto te ayuda justamente a abrir más tu claridad, a estos detallitos que hacen ver un poquito más profesional el corte. Es un detallado que se le puede dar al día en una barbería. Yo creo que a un cliente promedio con el que no puedes tardar una hora o no siempre le puedes dar ese detallado. Al final esto se busca hacer como más para sobrellevar el día del trabajo, más como un corte de día a día en barbería. Entonces esta técnica es un poquito más rápida para aclarar esas zonas. Aquí con la cero palanca abierta ya sí es totalmente pues marcando ya los detalles. Ya aquí ya busco detallar bien, busco si hay línea del acero abierta quitarla, empezar a desvanecerla. Ya es solamente puro detalle con esta palanca y ya usando la máquina sin guía, ya solamente saber dónde sí, dónde no, dónde tú ves un poquito más manchado el corte, dónde le quieres dar más claridad. Lo mismo que venimos haciendo ya desde la 1. Ahora sé que ya se concreta bien con la palanca sin peineta, ¿no? Ya con la cero abierta se busca dar más claridad. Las zonas donde tal vez te queden ciertas líneas, igual ya terminarlas de quitar. Saber justamente hasta dónde subirlo, eso es importante porque si seguimos trabajando recto podemos subir más el corte. Entonces ya aquí sí es de tener mucho cuidado, sí es de saber dónde sí meter la máquina y dónde no, y pues dónde pasarla más que nada. Pero sí, ya con la cero abierta ya es solamente dar detalle y pues ya aquí ya en esta zona, en esta parte ya del video y en esta parte ya del corte, ya deberíamos de ver un desvanecido ya muchísimo más terminado, donde ya solamente es ponerse minucioso y saber sacar bien los detalles.
Entonces empezamos de nuevo con la trimmer. Yo con la trimmer la verdad empiezo de nuevo a marcar los detalles. A mí me gusta volver a marcar todos los detalles que marqué en el principio, porque luego termina saliendo un pelito o otras cosas que no se marcaron, y bueno, pues volver a detallar yo creo que siempre va a ser la opción. Para hacer un trabajo limpio que se vea presentable. Me gusta detallar igual el desvanecido con la trimmer. Empiezo igual a darle donde estaba la línea de la trimmer, la línea del acero. Empiezo a jugar con ella en el detalle. Entonces a mí me gusta demasiado hacer eso, se lo recomiendo. Domínenlo más que nada. Yo creo que detallar con la trimmer es algo que deja muy buenos resultados. Yo se los puedo recomendar, la verdad. Inténtenlo con los clientes, inténtenlo hacerlo diario, y poco a poco van a ir progresando a detallar con la trimmer, y eso es algo que saca muy buenos resultados. Ahora vamos con estas partes de hasta arriba, ¿no? La oscuridad. A mí en particular no me gusta que se vea como se ve ahorita en imagen. Siento que se ve muy cuadrado, que tiene muchos como cabellos que no van ahí, o sea, no tienen por qué estar. Entonces, pues ahí hay de dos opciones. Una es la entresacadora, que es lo que estamos haciendo ahorita. Voy a pasar la entresacadora en esa línea nada más. Voy a tratar de no pasarme, de no pasarla muchas veces. Solo pasarlas las necesarias 2-3 veces, a lo mucho 4. ¿Por qué? Porque si se pasa mucho la entresacadora, pues luego esta tijera tiende a vaciar demasiado. Entonces si ustedes vacían demasiado la zona, puede ser que pierda la oscuridad, la densidad, se vean como parches más oscuros. Entonces eso al final es lo que no buscamos. Obviamente si el cliente tiene un cabello un poquito más delgado, esto puede afectar demasiado, pero siempre traten de pasar las que sean necesarias y no excederse de más. Bueno, ya aquí terminando con las tijeras, ahora sí vamos con la técnica que les comentaba. Pues esta técnica es más que nada usar la máquina, ya sin peinetas, con acero cerrada, y pasarla lo más lejos, pero lo más cerca posible, como para quitar esos vellitos que les digo, los cabellos que están ahí solamente existiendo. Es solo pasarla como tratando de rozar el cabello un poco, y va a quedar este resultado que para mí es muy buen resultado. Y pues eso sería todo. Realmente practiquen esa técnica, familiaricen el peso de su máquina. Son cosas que son claves tal vez al momento de cortar y usar esta técnica. Y pues nada, muchas gracias por el video. Comenten, denle like, suscríbanse al canal. Cualquier cosa en los comentarios los leo, y pues muchas gracias por ver.